Hola hermanos, buenas noches, espero que se encuentren bien. Voy a esperar un momento para que se empiecen a conectar a esta transmisión de este devocional el día de hoy. Ya tenemos una persona conectada. Espero que se encuentren bien, les decía yo esta noche, y que cada vez esta cuarentena la tomen de una mejor manera. Ya después, cuando nos digan que podamos salir, ya no vamos a querer salir. Pero no, si queremos ya ir a la iglesia, darnos un abrazo y ver que todos estamos bien, porque sabemos, si bien sabemos que estamos bien la mayoría, eh, creo que todos nosotros estamos queriendo ya darnos un abrazo, querernos saludar, querernos ver físicamente que estamos bien. Y pues eso es parte de ser una iglesia, de ser hermanos en Cristo, de que nos reunamos, nos unamos y podamos estar juntos y abrazarnos y saludarnos y pues hasta que nos puedan decir que nos podemos abrazar, pero ya el vernos creo que va a ser de gran bendición para todos nosotros. Yo en la tarde, bueno, los hermanos en la tarde tuvimos un tiempo de oración muy hermoso con nuestros pastores y es muy grato ver a los hermanos que se conectan, orar unos por otros y sobre todo darnos cuenta que Dios responde, que Dios está con nosotros, que Dios nos responde, que Dios nos ama, que Dios nos está cuidando, que Dios nos está proveyendo y que Dios está al cuidado de cada uno de nosotros como sus hijos. Y el día de hoy en este devocional que vamos a ver, vamos a hablar de algo que quizá, bueno, no quizá, todos, eh, caemos en ella o hemos caído muchas veces y es algo que nos trae y que nos ocasiona muchos problemas por lo general. Y vamos a empezar a orar, ¿les parece? Vamos a orar y yo quiero, o tú a lo mejor tendrás alguna petición de oración que hacerle al Señor en este tiempo de oración, pero la oración que yo voy a hacer va a ser de agradecimiento porque yo y he visto el poder de Dios no nada más derramado en mí, en mi familia, en personas cercanas a mí, sino en mis hermanos que hemos estado orando y que nos están dando, nos dicen que el Señor ha contestado esas peticiones de oración que hemos hecho. Yo creo que hoy es tiempo de agradecer, de darle gracias a Dios por lo que nos está dando, por lo que nos está cuidando, por lo que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Y creo que la oración que yo voy a hacer este día va a ser para eso y por el devocional que vamos a hacer, por supuesto, que vamos a escuchar el día de hoy de parte del Señor. Entonces, ahí donde estés, yo te voy a pedir que cierres tus ojos y que te conectes con el Señor, que tu espíritu se conecte con el Señor y que puedas orar y que puedas poner en Él todo aquello que a lo mejor te está trayendo una carga, que te está molestando, que está, no sé, sacándote de pues no sé, de tus casillas o que quieras entregarle al Señor. Amén. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos bendices, porque tú nos das, porque tú nos enseñas, Señor, pero sobre todo porque tú estás con nosotros, Señor. Porque hoy constatamos, Señor, que tú eres un Dios que promete, un Dios que cumple, Señor, y te damos gracias por ello, Señor, porque hemos estado levantando oración por aquellos que están enfermos, por aquellos que lo necesitan. Y no nada más, Señor, de los que pertenecemos a la congregación, también por aquellos, Señor, aquellas peticiones de oración que recibimos. Y te damos gracias, Señor, te damos honra y gloria por lo que estás haciendo, Señor, por nuestra iglesia, Señor, por las iglesias hermanas, Señor, que están bien, que están siendo cuidadas y resguardadas por ti. Yo te pido, Señor, y te doy gracias, Señor. Y te pido que nos sigas cuidando, Señor, si esa es tu voluntad y que nos ayudes a ser cada vez más obedientes contigo, Señor, y más tus seguidores fieles, Señor, para que podamos, Padre bendito celestial, seguir honrándote y glorificando tu nombre, Señor. Te damos gracias en verdad, Señor, por todo en esta tarde, Señor, y que esta palabra sea de edificación para mis hermanos, Señor. Que el devocional de hoy, Señor, sea para que nos edifique, para que nos enseñe, Señor, para que nos muestre qué es lo que tú cada vez quieres más de nosotros, Señor. Yo te doy gracias en esta tarde, noche, en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y yo te hablaba de la palabra de hoy, hermano, y la palabra de hoy se titula La tentación. Y yo te decía que es algo
en la que muchos de nosotros pues hemos caído en la tentación y por ende hemos llegado a pecar, ¿no? Hemos caído, hemos sucumbido ante la tentación y esto nos ha llevado a pecar. Y es algo de lo que no estamos exentos, todos. Creación de Dios, creación divina, estamos expuestos a ella, a caer a vivir con esa tentación y a caer en ella. Cristianos, no cristianos, niños, niñas, mujeres, hombres, ricos, pobres, todos hemos sido tentados y muchos hemos caído en esa tentación y por lo tanto hemos caído en pecado. Yo quiero que ubiques, y no sé si has visto esas películas donde está el ser humano y de repente de un lado le aparece el angelito y del otro lado le aparece el diablito y uno le dice que sí lo haga y el otro le dice que no y el otro le dice que sí, que no va a pasar nada y el otro le dice que no está bien y así, y esa lucha, hermano, que vemos ahí representada es una lucha que tú y yo tenemos a diario entre lo que sabemos y conocemos que no debemos hacer porque no es grato para el Señor y entre aquello que sabemos que está bien, ¿no? Y entramos en esa lucha porque tu carne quiere hacerlo y si tu espíritu está cada vez más alimentado del Señor, se niega a hacerlo, entonces entramos en esa lucha que les llaman luchas espirituales. Y es que, hermano, nosotros siempre que caemos en una tentación tendemos a justificarla. Tendemos a caer también en justificación y a decir, no, bueno, es que si tu problema es la intolerancia, es que tendemos a decir, es que los demás no cooperan para que yo pueda trabajar mi intolerancia, ¿no? Y si tu problema es el chisme, bueno, es que pues estaban platicando y yo llegué a esa plática, no supe cómo llegué, pero en un determinado momento yo ya estaba inmerso en esa plática hablando de situaciones o de cosas que no debería yo de hablar. Si tu problema es la comida, de igual manera. Dices, no, pues es que ahorita que estamos encerrados, que estamos en la cuarentena, pues ¿qué otra cosa hago? Pues más que comer me da mucha hambre. Y siempre tendemos a justificar aquellos excesos en los que caemos, aquellos excesos que tenemos. Y hoy, hermano, a través de estos versículos que vamos a leer, te vas a dar cuenta cómo Jesús también fue tentado por Satanás. Jesús también sufrió de esa tentación, pero también vas a ver cómo él logró superar cada una de las tentaciones que Satanás le iba poniendo en el camino. Y eso es lo que tú y yo el día de hoy debemos de alimentar nuestro espíritu para poder, como Jesús, cerrarle la puerta a la tentación y no caer en esos pecados o en esas situaciones que yo te decía al principio nos llevan por lo general a tomar decisiones erróneas, equivocadas y muchas veces a pagar las consecuencias posteriormente y es ahí donde muchos ya no nos gusta. En esta cuarentena, hermano, es muy fácil caer en tentación. Es muy fácil que caigamos en esa tentación. Es estamos muy propensos a caer en ella diariamente, pero ahorita en el encierro, quizá tú estás cayendo en ira, tú estás cayendo en la pornografía, estás cayendo en la violencia verbal, física o emocional con los que te rodean, estás cayendo en la gula, estás cayendo en el chisme, porque a lo mejor te reúnes con tu familia o te reúnes con tus vecinos, que no lo deberías hacer, pero muchas veces se hace chismear. Y yo te decía, vamos a ver a través de este devocional que no es difícil cerrarle la puerta a la tentación cuando Abby nos decía, ¿no? Que nosotros debemos de trabajar o de pugnar por seguir a Dios con una convicción, por una convicción y decir, o sea, yo no lo hago no porque me lo prohíban, sino porque yo sé que no lo debo de hacer y yo sé que no es algo que me va a edificar y que me va a traer cosas buenas, sino es algo que a la larga, porque quizá muchas veces el pecado no te traiga consecuencias en el momento instantáneas, pero a la larga esas consecuencias van a llegar. Entonces, nosotros con esa convicción que debemos de tener, de ser, de amar y de estar con el Señor, debemos de decir, ¿sabes qué? Eso no es bueno para mí, me gusta mucho, pero no es bueno para mí, entonces lo hago a un lado de mi vida. Y estos versículos que vamos a ver, te voy a pedir que si tienes tu Biblia electrónica, tu Biblia física, vayas buscando la cita bíblica que vamos a ver. Y es Mateo 4, y vamos a ver del versículo 1 al 11. Te repito, la cita bíblica es Mateo 4, y vamos a ver del versículo 1 al 11. En lo que ubicas Mateo 4,
y del 1 al 11 que vamos a leer. Te voy a leer la definición de tentación para que vayas comprendiendo y vayamos comprendiendo mejor. Dice que la tentación es el impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. La tentación está ligada a la seducción y a la provocación. Hermano, cuando yo leía esta definición, es muy cierto cuando dice que es un impulso de hacer o de tomar algo atrayente, algo que te atrae, algo que te gusta, algo que tu carne dice, tómalo, te gusta, te va a generar un placer, hazlo, ¿no? Y dice, la tentación está ligada a la seducción y a la provocación. Una tentación siempre te va a provocar y te va a seducir, es decir, te va a atrapar, va a hacer algo que si tú no le cierras la puerta a tiempo a la tentación, yo te decía hace un momento, indudablemente vas a caer en pecado. Y vamos a empezar a leer, te pedí que buscaras por favor en tu Biblia Mateo 4, del 1 al 11. Y dice, empieza diciendo, te voy a leer los versículos, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Para los que se acaban de conectar, estamos viendo Mateo 4, el libro de Mateo, capítulo 4, y hemos leído el versículo del 1 al 11. Y hermano, aquí nos da una muestra de cómo el Señor fue tentado por Satanás, y lo dice muy clara la palabra. O sea, Satanás lo tentó. Satanás lo tentó, Satanás puso todas estas tentaciones en él. Y el Señor, hermano, fíjate lo que dice el versículo 3. Te voy a ir de alguna manera como desglosando cada una de las tentaciones que Satanás le puso para que podamos entenderla de una mejor manera. Dice en el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermano, el Señor había estado en ayuno 40 días y 40 noches. Seamos sinceros, si tú y yo se nos pasa un poco de tiempo, el tiempo, valga la redundancia, en el que tenemos que comer, ¿cómo nos ponemos? Imagínate, 40 días y 40 noches y el Señor no iba a tener hambre. Sin embargo, el Señor le dijo a Satanás, tuvo la forma de contestarle. Y cuando tú y yo tenemos la forma de contestarle, es porque conocemos la palabra, es porque hemos escudriñado, hemos leído, hemos visto, hemos puesto atención cuando nos predican, hemos puesto atención cuando nos dan un devocional, hemos puesto atención cuando nos dan un estudio. Y en esta primera tentación, hermano, tiene que ver con los deseos de la carne. Satanás, a través del hambre que pudo sentir el Señor, nuestro Señor, le puso esa tentación y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Quieres saciar tu hambre? Haz que esas piedras se conviertan en pan para que te las comas y puedas saciar tu hambre. En el versículo 4, él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera tentación es superada porque a pesar de la necesidad física, la necesidad de ingerir alimento que el Señor tenía, él sabía responder, yo te decía hace un momento, y él supo qué decirle a Satanás.
porque él sabía que no solo necesitaba saciar su hambre físicamente, sino que también necesitaba saciar su hambre espiritual. Vamos a la segunda tentación. En el versículo 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. 6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará y acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. El Hijo de Dios, ¿tú has oído ese dicho que dice: mi barrio me respalda? Bueno, pues Jesús sabía que el Señor, que Dios lo respaldaba, que su Padre lo respaldaba. Él sabía que su Padre lo iba a respaldar, pero no por eso, Él dejó que esta tentación, Él dejó que su carnalidad cayera en esta tentación. Es como en este momento, estamos en un momento en donde nos están diciendo que nos debemos de guardar, que hay una situación de una enfermedad y que tenemos que guardarnos en casa. Tú y yo sabemos que tenemos un Dios que nos respalda, tú y yo sabemos que tenemos un Dios que nos cuida, tú y yo sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, que si somos sus hijos nos va a resguardar, pero ¿sabes qué pasa? Eso no nos puede llevar a ti y a mí a desafiar la protección, el cuidado y el amor que el Señor tiene por nosotros. Un verdadero hijo de Dios se somete a las autoridades terrenales, porque dice la palabra del Señor que toda autoridad es impuesta por el Señor. Entonces, si toda autoridad es impuesta por el Señor, nosotros también debemos de ser respetuosos de ellas y acatar las normas que nos dicen. Y el Hijo de Dios le respondió a Satanás lo siguiente: Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Lo que yo te decía, tú y yo sabemos que el Señor nos cuida, que el Señor está con nosotros, que el Señor nos respalda, que el Señor va a estar, pero también el Señor nos demanda y nos pide a través de su palabra que nosotros nos ajustemos a las autoridades. Entonces, si tú y yo, si tenemos fe en Dios y amor por Dios, también tenemos o debemos de ser obedientes a lo que se nos pide y a lo que se nos marca. Y esta tentación tiene que ver con el desafío, esta segunda tentación. La primera tentación dijimos que tenía que ver con los deseos de la carne, de saciar el hambre que Jesús pudo haber tenido por haber ayunado esos 40 días y esas 40 noches. La segunda tiene que ver con el desafío a la autoridad, con desafiar la autoridad, con caer en una soberbia y decir: pues a mí Dios me cuida, a mí Dios, a mí no me va a pasar nada. Y eso no debe de ser así. Y vamos a ver la tercera tentación. La tercera y última tentación tiene que ver, bueno, primero te la leo y luego te digo con qué tiene que ver. Dice, versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Imagínate que Satanás te ofrece que seas, como dicen por ahí coloquialmente, el chicho de la película, que todos los reinos que él te está mostrando, todo lo que te está mostrando, tú seas el mandamás de ahí. Pues a cualquiera le gustaría, ¿no? Porque la mayoría de los seres humanos tendemos a buscar el reconocimiento, a buscar el poder, a querer sobresalir más que los demás y a querer, cuando te dan un simple cargo, ya sea en la iglesia o en tu trabajo, mucha gente no lo sabe asimilar. Y cuando te dan ese cargo, lo que tú haces es caer en soberbia de poderío y empezar a mandar y empezar a tratar a los demás por debajo de ti porque tú ya tienes un nivel más alto. Y de eso se trataba esta tentación, de que el Señor cayera en esa soberbia de poderío y de decir: todo esto va a ser mío, ¿no? Y hermano, a mí me gustaría preguntarte en esta noche, y voy a hacer una pregunta fuerte, pero es una pregunta necesaria, o cosas que tú y yo en las que hemos caído o hemos hecho o estamos cayendo y estamos haciendo y no nos hemos dado cuenta. ¿A qué te has tenido que postrar o qué has tenido que adorar en tu búsqueda de reconocimiento, de fama, de poderío, de cosas materiales, anteponiendo todo a Dios, al Todopoderoso? ¿Qué has tenido que hacer? ¿Hasta dónde ha llegado tu soberbia?
¿A quién has pisoteado? Ese poder a qué te ha llevado. Y te digo anteponiendo todo a Dios porque dice la palabra del Señor, y aquí te lo voy a leer en el versículo 10 que le contestó Jesús a Satanás. Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermano, de verdad, cuando tú adoras en espíritu y en verdad y le sirves al Señor, difícilmente vas a caer en pecado. Y no te voy a decir que ya no vas a caer, porque llamaríamos mentiroso a Dios, porque dice la palabra que aquel que diga que no peca está llamando mentiroso al Señor. Pero ¿sabes qué? Va a ser más difícil, que esas tentaciones van a seguir llegando a tu vida, pero va a ser más fácil que tú le cierres la puerta o que tú digas, esto no es lícito para mí, esto no me edifica, esto no es bueno, esto no me alimenta de manera correcta, esto no es bueno para mí. Cuando más cerca, hermano, tú estás o tienes una conexión más cercana con el Señor, Satanás más te va a buscar. Satanás te va a buscar para tentarte. Y solo hay que pensar, nosotros tenemos que tener bien detectado cuál es esa situación en la que somos más fáciles de tentar, cuál es esa situación en la que es más fácil que nosotros sucumbamos a esa tentación, en la que nosotros podamos abrir la puerta y llegar al pecado. Puede ser la ira, yo te decía hace un momento, el chisme, la comida, el juicio, la violencia, la ofensa, la pornografía, el dinero, la impaciencia, la pereza. ¿Y sabes qué pasa? Que nosotros debemos de ser más inteligentes, en el mejor de los sentidos te lo digo. Hay un libro que se llama El arte de la guerra, y es un libro de eso, que habla de cómo ganar una guerra, ¿no? Te dan como pasos de cómo ganar una guerra. Y en ese libro dice que una de las partes del libro habla de que tú tienes que conocer a tu enemigo para que tú puedas ir un paso adelante y puedas ganar esa guerra. Hermano, tú y yo tenemos que tener bien detectado cuál es esa situación que nos puede llevar, que abra la puerta a la tentación y que nos pueda llevar al pecado. Los tenemos que tener bien detectado. ¿Cuál es esa situación por donde Satanás nos puede tentar? Porque es debilidad en nosotros. Y cuando eres débil a algo, es como los papás, ¿no? Yo me acuerdo que cuando mi hermano le pedía permiso a mi mamá para salir, mi mamá llegó a un momento que le decía, vete de aquí, ya te dije que no vas a ir, ¿no? Y hoy nos cuenta mi mamá que era porque ella sentía que en algún momento ella iba a ser débil y le iba a decir a mi hermano, está bien, vete, ¿no? Aunque estuviera castigado. Entonces nosotros igual, cuando llega la tentación, nosotros debemos de estar bien cimentados espiritualmente para poder decirle esa tentación. No, como le dijo el Señor a Pedro, ¿no? Aléjate de aquí, Satanás. Así nosotros, aléjate de aquí, Satanás, porque yo sé que en algún momento voy a caer y que en algún momento eso me va a llevar a situaciones que a la larga me van a traer complicaciones y me van a traer dolor y sufrimiento, hermano, porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Pero en ese transcurso en que tu alma va muriendo, entras en una situación de morir, pero esa agonía y ese dolor y ese sufrimiento, pues es innegable, o no lo puedes frenar, no lo podemos frenar por haber tomado esas decisiones. Y quizá tú digas, bueno, ok, ya me dijiste que Satanás me va a tentar y que las tentaciones la tentación es como el COVID-19. Ya nos dijeron definitivamente que vamos a tener que aprender a vivir con él. Y hoy en día, para que nosotros tengamos algunas de las cosas que nos están pidiendo, pues es que tengamos un cubrebocas. Cuando salgas a la calle, lleves tu cubrebocas, lleves tu gel antibacterial, para que cada que te agarres de algo que no te debes de agarrar, o que agarres un tubo, que agarres cosas, que tú te pongas tu gel antibacterial en tus manos, y que cuando llegues a tu casa pues te laves tus manitas con jabón, ¿no? Digamos que esas son las instrucciones para que el COVID no seas menos propenso que el COVID, porque el COVID ahí está, existe, para que pueda llegar o pueda ser contaminado por él. Y lo mismo con las tentaciones, hermano. Fíjate que
En Efesios 6:10 viene, en Efesios 6:10 viene la receta para que tú y yo podamos, como Jesús lo hizo en estos versículos que acabamos de leer, podamos frenar esas tentaciones y no llegar al pecado. Y te lo voy a leer en la versión Reina Valera y dice el versículo 10, Efesios 6. Vamos a leer del versículo 10 al 18. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermano, nos tenemos que fortalecer con el Señor. Hoy también para poder seguir conviviendo con el COVID, nos han también dicho que es bueno que nos vitaminemos, que tomemos vitaminas. Dice aquí, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. No van a ser tus fuerzas, van a ser las fuerzas del Señor. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de la justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está, hermano. Tenemos, así a grosso modo, que fortalecernos en el Señor, que no va a ser nuestro poder, no van a ser nuestras fuerzas, van a ser las fuerzas del Señor, que nos tenemos que poner esa armadura para que podamos estar firmes en la batalla, que tenemos que tomar su palabra como espada para que a través de ella podamos decirle a Satanás, aléjate, esto no lo quiero, esto no me sirve, esto no me funciona para mi vida. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Eso es lo que tú y yo debemos de buscar, alimentarnos cada vez más de la palabra del Señor, escuchar predicaciones, leer, conectarte a la oración si puedes. A lo mejor no vas a poder conectarte o se ora los lunes, miércoles y viernes. A lo mejor no te vas a poder conectar los 3 días. Hermano, pero si el Señor ve en tu corazón la disposición de querer hacerlo, y si a lo mejor tu impedimento es de índole económico, el Señor te va a dar los medios para que puedas hacerlo. El Señor te va a bendecir y te va a dar lo necesario para que tú puedas seguir adelante. Pero solo no vamos a poder. Tenemos que entender que nosotros sin el Señor no vamos a poder. No va a ser muy complicado y vamos a seguir cayendo en pecado y vamos a seguir siendo débiles ante la tentación y vamos a seguir matándonos espiritualmente poco a poco. Y fíjate en el versículo 11 de Mateo 4, lo que le dice al final Jesús a Satanás. En la parte A le dice, el diablo entonces le dejó, y he aquí, en la parte B, vinieron ángeles y le servían. En la parte A yo te decía, el diablo entonces le dejó. ¿Por qué le dejó? Porque vio que no iba a poder. Vio que no iba a poder con él. Y hermano, yo te decía, nuestras luchas espirituales son diarias. Diario tenemos tentación de algo. Diario Satanás te busca. Él no duerme. Él está velando las 24 horas para ver en qué momento eres débil y en ese momento el poder llegar y en ese momento el poder sentarte a la tentación y que en ese momento tú y yo caigamos en pecado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Busca al Señor, búscalo. No te canses de buscarlo, no te canses de amarlo, no te canses. Y menos en estos momentos, hermano. Son momentos que no estamos acostumbrados a vivir. En encierro,
a convivir las 24 horas con tu esposo, con tus hijos, con tu familia. No estamos porque cada quien tenía sus actividades, pero hoy es tiempo de que esa nueva situación que se nos presenta, no estamos solos. Pídele a Dios, si a ti te falta paciencia, que te dé paciencia. Si a ti te falta amor para tu familia, pídele que te lo dé. Si a ti, lo que sea, hermano, para que no caigas en tentación y caigas en pecado. Amén. Ese es el devocional del día de hoy, hermano. Yo le doy gracias a Dios por tu vida porque lo sigues buscando, te sigues alimentando, quieres conocer más de Él, quieres saber más de Él y eso es bueno, eso a Dios le agrada, eso a Dios le place, eso a Dios le gusta. Yo le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias a Dios porque estás bien y si hay algo que tú le quieras pedir al Señor, pídeselo, pero ojo, también hemos venido diciendo, y aquí en este devocional del día de hoy, debemos de ser como Jesús, un verdadero o verdaderos hijos de Dios y comportarnos como tal. Amén. Yo voy a cerrar este tiempo de devocional en oración y dándote gracias por haber acudido a esta cita con el Señor y por haber estado atento a lo que el Señor te quería hablar hoy. Yo sé que esta palabra es de edificación para tu vida y solo te pido que no se quede ahí en una anotación, quizá tomaste anotaciones o en tu mente, sino que sea algo que puedas llevar a la práctica y que a través de la práctica la tentación cada vez se aleje más de tu vida y tú puedas estar más cercano al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche por esta palabra, te doy gracias por darme la oportunidad de seguirte sirviendo, Señor, de poder traer a mis hermanos y ser el conducto, Señor, de lo que tú les quieres hablar a sus vidas, Padre. Yo te doy gracias porque nos sigues enseñando, nos sigues mostrando tu poder, tu amor y tu fidelidad hacia cada uno de nosotros, Padre. Te doy gracias. Yo te pido que no falte alimento en la mesa de mis hermanos, Señor. Yo te pido que proveas, Señor, y te pido que ellos los convenzas cada vez, que tu Espíritu Santo nos convenza a todos cada vez más de pecado, Señor, para que podamos ir siendo transformados por ti. Te doy gracias en esta noche, Señor, y que seas tú con nosotros, Señor, que mores en el hogar de cada uno de mis hermanos, que estés con ellos, si es que tienen que salir a trabajar, Señor, si es que ellos tienen que andar en la calle, Señor, tú sabes que no es por desobediencia en muchos de los casos, Señor, es porque hay necesidad de trabajar y de seguir, Señor, haciendo las labores que se tienen que hacer. Yo te doy gracias en esta noche, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, los quiero mucho, pronto nos vemos y que el Señor siga guardando sus vidas. Hasta luego, hermanitos, que Dios les bendiga.